Pero repásalo, oye, señora, le da like. Episodio 17 a fondo. Aquí con Susi Aranda y su servidor Valdemar Coronel. ¿Qué pasó, Susi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, sí, pues muy bien, la verdad, como todas las semanas, contentos de vernos. Por lo regular somos nosotros dos. Y pues vamos a comentar lo que ha pasado en la semana, ¿no? Mucha Sí, eh, información como siempre. especialmente lo de este domingo, ¿no? Terrible. Ah, ¿Qué día? ¿Qué el día? domingo ¿Qué día? queremos desafanarnos de la información, pero pues no se puede. No se puede, no se puede. Pues vamos a empezar con este tema del Mencho, ¿no? Bueno, para empezar y poner un poco en contexto, bueno, pues en el marco de esta estrategia que tiene el gobierno de México del ataque a bueno, del combate, digamos, a los organismos, a los órganos, a los organismos, a las pandillas, a este sector de delincuencia organizada, que es el narcotráfico, y a este gran líder, el Mencho, ¿no? Que se dice, se decía bueno, no se decía, es el primer lugar en mafiosos, probablemente casi del mundo, ¿no? Este personaje, y pues fue abatido, ¿no? Fue abatido ahí por el ejército mexicano. Oficialmente sabemos que fue el ejército mexicano, sabemos que hubo cooperación de Estados Unidos en cuestión de inteligencia, esos son los datos oficiales. Por ahí ya en las teorías de la conspiración ya empiezan a decir que inclusive los soldados que participaron ahí, que no eran los mexicanos, que eran unos con ojos azules y de otros colores, ¿verdad? Pero quién sabe, o sea, esas son teorías de la conspiración. Y bueno, pues sucedió esto, ¿no? Yo comentaba ahorita con Susi un poquito del tema, ¿no? Yo le decía que pues fue un poquito como una patada al avispero, pero bueno, a ver, aquí tenemos dos teorías. Susi, ¿qué tal? Pues bueno, toda esta información que surge es pues carnita fresca para darle a la narrativa de los medios fácticos de este país que todavía tienen mucho poder y que la gente, pues, al entrar en pánico, en una psicosis, que es lo que crean, pues, les cree hasta cierto punto, ¿no? Cuando el titular debió haber sido que el Mencho fue abatido por las fuerzas, del ejército de armadas de nuestro país y celebrar ese logro, pues lo único que había eran muchas noticias falsas, alarmando a la gente, diciendo que el aeropuerto estaba tomado, que estaban balaceando gente, que el helicóptero había caído, que las carreteras estaban tomadas, y ciertamente sí hubo algunos incidentes, ¿no? Pero nada para entrar en pánico. Además, pues, ¿qué querían? O sea, se acaba de agarrar al este, al líder criminal más poderoso de los cárteles del mundo y no querían que hubiera ningún, eh, digamos, alguna consecuencia de la misma gente de este señor, el Mencho. Bueno, considero que pues también nosotros debemos entender que simplemente pues es una consecuencia de haber capturado a este líder que obviamente pues iba a haber ciertas situaciones, ¿no? Pero está todo controlado, no hay nada que no estuviera bien planteado para que la ciudadanía estuviera tranquila, ¿no? Sí, Susi. Bueno, creo yo que no fue poco lo que sucedió, ¿no? Especialmente lo que es Jalisco. La realidad es que sí se causó terror en todos lados, sí se quemaron muchísimos camiones, sí hubo servicios que se tuvieron que parar para cuidar a la población. No, obviamente no en Querétaro, pero sí en Jalisco, en Michoacán, sí se pusieron las cosas muy feas, ¿no? Como es común en estos casos, ¿no? Cada vez que atrapaban también a alguien en las épocas de Calderón, en las épocas de Peña Nieto, pues pasaba esto, ¿no? Ahora sí que la respuesta rápida de estos carteles, que es mucho tiene que ver con la supervivencia de ellos, ¿no? Demostrar que tienen músculo todavía, porque se convierten en empresas ahora de los otros carteles, que ese va a ser ahorita el tema, ¿no? De qué carteles van a querer posicionarse ante el debilitamiento de este cartel, ¿no? Y precisamente estos actos de quemar por todos lados cosas, pues son precisamente para mostrar que tienen el poder, ¿no? Y la realidad es que
Sí, o sea, se hace el operativo y los daños colaterales pues son difícil preverlos y muy difícil pararlos, ¿no? No se tiene, desafortunadamente, pues el capital humano, en este caso de fuerzas, para poder controlar lo que podía suceder, ¿no? Y sí se creó mucho terror en la población. Aquí en Querétaro hubo algunos hechos, parece ser por ahí que habían, o decían que habían en un Oxxo aventado una bomba Molotov, ¿no? Y al parecer fueron unos cables, digo, ya no sabemos la versión oficial, ¿no? Pero la cuestión es que aquí también hubo un poco de pánico, muy poco, ¿eh? Yo la verdad que sí salí el domingo en la tarde, este, y yo, para donde yo fui, estaba todo muy normal, el lado oriente de la ciudad, todo muy normal, parece que en algunas plazas sí cerraron ahí con algo de pánico, pero fue más pánico que lo que sucedió. Aquí la realidad es que prácticamente casi no pasó nada, ¿no? Pero sí, Michoacán y Jalisco, ahí le comentábamos hace rato que pues mi familia le tocó estar allí en Puerto Vallarta y les tocó pues un evento de estos, ¿no? Del terror que sí se causó, era un caos Puerto Vallarta, totalmente un caos. Ahora sí que tengo los testigos y sí, había mucho temor, la policía no se metía, prácticamente dejaron que la gente pues entrara a, a sus lugares, que se protegiera, este, un verdadero caos, ¿no? Bueno, considero que hasta cierto punto es algo normal, ¿no? El cártel Ah, Jalisco caray, Nueva Generación opera en esa zona, sí, ¿sí? Y los daños, como tú dices, pues que se pueden causar al agarrar un líder de este tipo, pues son los que sucedieron, ¿no? Y hasta cierto punto, pues no hay una cifra alta tampoco de daños a civiles, ¿no? Más es el causar el terror entre la población de quemar algunos, negocios, carros y eso, pues bancos, para crear la bancos, psicosis, así es, o sea, claro que no se tiene un control automático sobre los daños que puede haber, ¿no? Pero si es el lugar donde operan, pues obviamente que es donde tienen el control y vamos, o sea, dentro de toda esa estructura medular de los cárteles de la droga, pues están implicados muchos negocios, ¿sí? Muchos civiles, desde la estructura social más baja hasta la más alta. Obviamente que iban a suceder estas cuestiones. Desgraciadamente, pues como tú dices, bueno, pues le toca a tu familia, cosa que pues si hubiéramos podido prever, pues yo creo que con si hubiéramos tenido una bola de cristal, pues no va, ¿no? sí, ¿No? no Sí. puedes prever, Así no es. se puede Y prever. respecto aquí a lo que sucedió en Querétaro, sí, desgraciadamente hay mucha gente muy mal informada en esta cuestión. El hecho de que haya habido unos dos o tres accidentes que ya los relacionaron con este tipo de situaciones, crea hasta cierto punto psicosis. Otra cosa que no nos ayudó fue el clima, pero hay una dualidad de información que la gente pues se deja llevar, te voy a decir por qué, ¿no? La narrativa aquí del gobernador es que no sucede nada, o sea, aquí vienen todos los mafiosos y nada más vienen a platicar, ¿no? Entonces, ¿cuál psicosis, no? ¿Y cuál inseguridad, ¿no? Si estamos en el estado más seguro de México, según nuestro gobernador, ¿no? Entonces, no tenemos por qué, sentirnos de esa manera aquí en Querétaro. Siempre ha sido también, vamos a ser nosotros, pues, ciudadanos bien conscientes de dónde vivimos. Aquí siempre ha sido terreno neutral, ¿no? eh, Bien sabemos y lo sentimos y hasta conocemos que aquí viven las familias de los máximos narcotraficantes de este país en los mejores fraccionamientos y mejores colonias de todo el estado. Precisamente por eso no pasa nada, ¿no? ¿Cómo te puedes explicar que en Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Guadalajara, no estando tan lejos de nuestro estado, pues sucedan todas estas cosas, ¿no? Y no se brinquen para acá? Bueno, pues hay razones también. Em, Este evento, bueno, pues para mí lo que deja al, al, al espectador y al ciudadano de México en general es lo siguiente. Deja muy claro que en este país el narco no tiene tomado nuestro país y que el Estado mexicano es superior en fuerzas y que tiene el control de lo que suceda.
y que debemos sentirnos seguros, salir seguros a cualquier lugar que podamos desear, incluso nuestro país, porque yo también he viajado a, pues, algunos estados, he viajado por carretera y no sé si es cuestión de suerte o de qué suceda, pero pues la verdad yo las carreteras siempre las he visto bastante tranquilas, con bastante seguridad desde que está la Guardia Nacional al frente en las carreteras y créeme que me he sentido bastante segura viajando en ellas. Entonces, pues no contribuyamos a darle más carnita a la derecha ni a esta narrativa de crear una psicosis por esto. Si bien va a haber muchos movimientos, pues yo creo que también ya la inteligencia y de las Fuerzas Armadas de este país han demostrado que tienen la capacidad de hacer frente a todas estas situaciones y debemos confiar, ¿no? Que para eso le otorgamos el voto a nuestra presidenta, que creo que no ha hecho ninguna mala actuación en esto. Y algo bien importante, que también ver que incluso frente a toda la narrativa del amarillismo vulgar que se hace en este país, las cifras de aceptación del gobierno de la República, del gobierno de Morena, pues siguen igual, ¿no? Entonces a veces es una doble percepción falsa de lo que sucede en el colectivo, de la narrativa que hay que desmontar y que en este tipo de espacios como a fondo, que es este programa que está hecho para el ciudadano, en palabras de ciudadanos y militantes, podamos desmontar esas narrativas y contribuir a que no se tenga una psicosis colectiva por esta situación y al contrario sentirnos orgullosos de que estamos en buenas manos y que se está montando toda una estructura que estaba también al interior de toda la estructura política que había en nuestro país en otros sexenios. Sí, yo difiero un poco con tu opinión. Yo creo que el hecho de establecer los hechos no quiere decir que uno esté de acuerdo con la narrativa de la oposición. De hecho, yo he visto a la oposición bastante conformes con el actuar del secretario de Seguridad Pública Federal, ¿eh? Y si a alguien le echan muchas porras es precisamente a García Harfuch, ¿no? Yo lo veo en los medios donde incluso debaten y creo que hasta porras le echan, ¿no? Este, yo lo que sí siento es que este fue, como te comentaba, creo que sí fue un acto, no sé si no estaban previendo lo que podía suceder, ¿no? Lo que pasó. O sea, yo creo que tampoco, como tampoco hay que sobredimensionar lo que sucedió, tampoco hay que tratar de hacerlo pequeño, por cuestiones donde, pues tampoco podemos cerrar los ojos, ¿no? O sea, yo creo que no se tiene el control de lo que está sucediendo. Creo que hubo presión de Estados Unidos muy fuerte, en este caso de Trump, para realizar actos de este tipo, ¿no? Y para poder decir, ah, mira, estoy presionando y mira, está saliendo, ¿no? Yo espero que no suceda lo que pasó con Calderón, que no suceda lo que pasó con Peña Nieto, espero que estén previendo estas situaciones, porque el terror que se produce mucho más daño que muchas otras cosas, ¿eh? O sea, por ejemplo, ahorita lo que sucedió, por ejemplo, en Jalisco, en Michoacán, o en las playas, en este caso en Puerto Vallarta, pues la gente no piensa ir a Puerto Vallarta, ¿no? Imagínate nada más el daño económico que se le produce a un estado completo, ¿no? Entonces, sí, es una cuestión muy delicada que no me gustaría a mí minimizarla, porque además pues tengo unos testigos que lo vieron, ¿no? O sea, lo sintieron, ¿no? Y sí, efectivamente, aquí en Querétaro, pues sí, rara vez pasa algo, ¿no? Pero sí ha pasado, ¿eh? ¿Te acuerdas lo del Cantaritos? ¿No? Que precisamente era una disputa del cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel de la familia, ¿no? O algo así, una cuestión de ese tipo, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues una balacera en un bar a una cuadra de los Arcos de Querétaro, ¿no? Entonces, sí llegan a pasar cosas, sí opera aquí el crimen organizado, obviamente no a esas escalas, ni seguramente con el tamaño de estos personajes, pero claro que operan, ¿no?
Entonces sí, sí, yo creo que hay que Eso, poner mucho cuidado pues el gobernador dice que en no, esta situación. ¿Perdón? No, el no te escuché. gobernador dice que no, ¿Perdón? El gobernador dice que no. el gobernador dice que no, aquí Ah, nomás vienen a platicar y se echan bueno, un café y se eso es van. lo oficial. Sí, no, no, digo, yo creo que tan malo es hacer lo demás como, como también minimizarlo, ¿no? No, por Sí, supuesto que no. no. Sí, no, yo creo que sí Por pasó algo supuesto muy que no grave. es, por supuesto que no es un hecho que se tiene que minimizar, ¿no? Imagínate, agarras al narcotraficante más poderoso del mundo, pues no es cosa menor y sobre todo porque ayuda para mí a que Trump y a desmontar su idea de intervenir México. Ese es uno de los puntos bastante importantes para mí, que él piensa o su narrativa de él es decir que México no tiene el control y que lo controla el narco, ¿no? Pues ya se le demostró que no y ya lo dijo el general Trevilla al puntualizarlo, el Estado mexicano dio este pues un golpe final a este cártel y tiene el control Yo creo que el general sobre el Trevilla país. sí fue muy elevado su comentario, ¿no? Porque dijo que el gobierno mexicano era más fuerte que que Por este tipo de supuesto. mafias, ¿no? Y no, ¿y qué más, pruebas quieres, no? No, no, yo creo que no, Susana, perdón, pero No, no. pues yo para mí sí, Ah, ¿no? bueno, Ahí está. sí. No, Yo creo que son, el haber agarrado a este cuate, que era el más poderoso del mundo, con el armamento, armado hasta los dientes, que el mismo ejército de Estados Unidos se lo dio, con dicho mismo, en las declaraciones que se dieron, el 80% del armamento que tienen estos cárteles salió de Estados Unidos, pues imagínate, pues así en ¿no? armamento ruso, incluso. Armamento ruso, pero en su mayoría el 80% Sí, salió de las armerías de Estados Unidos. sí, no, claro, Yo no, desde creo, luego. no, ¿Cómo, cómo es al que entra? contrario, yo quiero elevar así como la mujer patriota que soy, pues el desempeño de las Fuerzas Armadas que han tenido en esta cuestión y sobre todo no minimizar, ¿no? Sus aportaciones a este país, porque en esto va la soberanía del país, ¿no? Al no poner un solo soldado de Estados Unidos, que son las versiones oficiales y que estamos obligados a dar eso, ¿no? No, nosotros no vamos a decir, es que especulamos, no, 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 estamos hablando de las versiones oficiales. Sí, hay Eso teorías de es la lo que, conspiración, ¿no? Que hablan eso es lo de que que ¿cómo se llama? El equipo murciélago, que venían con ojos azules. Eso se están diciendo. bueno, sí, Bueno, obviamente eso es lo que dijo la presidenta. Hubo cooperación de inteligencia, más no hubo ningún soldado de sí, Estados Unidos digamos que hay interviniendo versiones en oficiales, este ¿no? Hay caso. versiones Sí, oficiales. Digo, la versión pero oficial de los era lo datos, sí, nos tenemos que quedar con la versión oficial de los datos, ¿no? Los datos que se dan. Pero que ya las opiniones y ya las declaraciones más políticas, por ejemplo, pues sí, ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy escéptico de estas cuestiones cuando ves tú que se pone después incontrolable una situación, que después, claro, se llega a controlar, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa, y es un punto y aparte, qué es lo que sucede ahora, ¿no? Con los reacomodos, ¿no? Porque evidentemente hay un mercado ahí de drogas, hay un mercado que se tiene que surtir, porque como bien sabemos, esto no se va a acabar, ¿no? O sea, siempre va a haber gente que use drogas y siempre va a haber gente que se las venda. Si Estados no, Unidos y le además, cierra, si Estados Unidos le cierra la puerta a México para las drogas, alguien más se las va a vender. Colombia o algún otro país o mismo Canadá, vamos. Son cuestiones que nunca se van a terminar. Entonces, lo que se debe no, llegar es a tratar de hacer más pequeño el mercado, ¿no? Aquí el problema es que las otras mafias, ¿no? El otro cartel y el otro cartel van a querer apoderarse de estas zonas de influencia. Ahorita que ven que está este cartel debilitado, van a querer, evidentemente, tomar esos mercados, ¿no? Y ahí es donde se va a venir ese problema, que fue lo que ya pasó hace varios años con otros presidentes. Y fue lo que acaba de pasar en Sinaloa, ¿no? Cuando llegan y se llevan al Mayo Zambada, ¿qué pasó en Sinaloa 2 meses, ¿no?
totalmente un caos, ¿no? Hasta que ya por fin se logró más o menos controlar, ¿no? Creo que eso es lo que puede pasar en esta zona de Jalisco, Guanajuato. Esperemos que no. Ahí vamos a ver si lo que dijo el general, pues sí es cierto que es más fuerte el Estado mexicano que estos cárteles, ¿no? Pues sí, yo confío en que así sea, ¿no? No tenemos por qué desconfiar, ni Que mucho no nos menos. queda otra más que confiar, Susana, de hecho. Así O es. sea, no digo, Claro que ese es. sí, yo confío en que la situación pues va a estar controlada, ¿no? Considero que los soldados mexicanos han sido unos patriotas al ofrendar su vida. Fueron más de 30 soldados abatidos en este operativo. Y, y el cártel no mata de una manera convencional, ¿no? No te matan de un balazo en la cabeza, o sea, son otras formas de darles o de ultimar a un soldado, ¿no? Para ellos. Por eso el quiebre, ¿no? Del general en las declaraciones que dio hoy en la mañanera. La verdad es que lo siento en el alma, ¿no? Por las familias que pues se quedan estos días sin un miembro de la familia. Demos gracias también a nuestra presidenta, que tu familia, aunque vivió un poco de psicosis, está bien ya en su casa, y que eso es lo importante, ¿sí? No tenemos cifras oficiales de civiles acaecidos por esta situación, que eso también hay que reflexionar, ¿no? Pueden caer en psicosis, sí, pero no hay cifras de civiles muertos por esta situación, eso es algo muy importante. Sí, de hecho en los videos estos cuates lo que hacían es bajar a las personas de los coches, quitarles los coches, los dejaban ir, no les disparaban y encendían los coches, ¿no? Ese es lo que Ah, estaban haciendo. Sí, en realidad es que también esta mafia, este cartel, no le disparó a civiles. Eso es cierto. O sea, hasta no, eso, ¿no? de hecho, eso era algo que te iba a comentar, ¿no? Hay muchas declaraciones de videos del cártel Jalisco Nueva Generación o el cártel de las cuatro letras, como se le conoce entre los bajos mundos de los cárteles, donde ellos siempre han dicho que ellos jamás iban a matar a un civil, ¿no? Por eso cuando les han querido cargar algunos muertitos civiles, ellos han salido a decir en algunos videos, claro, con pues tapados del rostro, que ellos no se atribuyen esos crímenes porque tienen como premisa no matar civiles que no tengan nada que ver con su operación, digamos, de venta de drogas o de tráfico de drogas, ni Ujú. de armas, ni de nada. Entonces, esa es una premisa, digamos, por la que trabaja o bajo la que trabaja su cártel, a diferencia de los demás, ¿no? Entonces, que a Ujú. ellos sí no les importa. Entonces, eso hay que a veces sí informarnos y a veces especular un poco y tratar de meternos a la información, bueno, pues para tratar de atinar y no caer en ese amarillismo, ¿no? De igual de los medios de derecha. Me parece muy importante todo lo que se ha creado en torno a esto, ¿no? Eh, y lo que viene después, como dices tú, el reacomodo, pues ya lo veremos en próximos días. Yo creo que todos los temas dan para analizar, pues, Fíjate, Susi, muchos, que hay muchos un tema lados. también que se nos había pasado comentar. Tú ya, imagino que ya escuchaste esa grabación en donde al anterior secretario, creo que de Marina, va un contraalmirante a presentarle una denuncia contra precisamente sus sobrinos. Sí, sí, sí las has Así, escuchado. Imagínate nada más a qué grado está metido el narco, ¿no? Que van con por así que con el mero mero, a denunciar a los sobrinos del mero mero. Y en la grabación, este cuate les dice que hay dos maneras, le dice que hay dos maneras de solucionarlo, ¿no? O sea, ahí no hay dos maneras de solucionarlo. La única manera de solucionar el narco y es yendo por los responsables y meterlos a la cárcel, ¿no? Y ahí da dos, ¿no? Bueno, podemos hacer esto o nomás los corremos y ya, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no?
que sí está complicado el asunto. Es una grabación que ahí está, ¿no? Ahí está, era un anterior secretario. Y caray, o sea, ¿qué daño le hace eso? Porque eso es lo que permite que no se puedan detener estas mafias, ¿no? Y que se diga que pues están obviamente inmiscuidos en todo, ¿no? Híjole, eso sí, vea, cerramos, a ver, cerramos con tu comentario. Sí, lo dije al inicio, ¿no? Yo creo que todo este tipo de estructuras criminales trastocaron absolutamente todo, ¿no? Ujú. Desde los niveles más altos del gobierno, las estructuras, de la defensa, ¿no? Marina, la Armada, porque eso es De algo la Marina, exacto. que no podemos, evadir, ¿no? En un comentario. Hasta las estructuras civiles, ¿no? De Sí, los bueno, más altos rangos, ¿no? Lavado de dinero, activos en las bolsas de valores, sí, desde el dealer, el repartidor, etc. Es toda una estructura sí. criminal, ¿no? Pero Que mucho no más podemos. grave que sea en las mismas autoridades militares. Claro, precisamente, ¿no? Por eso ha sido difícil combatirlo porque, oye, nada más quiero que recuerde nuestra audiencia que teníamos un secretario de seguridad pública, que era un narcotraficante, pues cómo no iba a trastocar todos estos niveles políticos y Sí. sociales de nuestro país. Sí, pero ahorita lo que está diciendo la presidenta no somos iguales que ellos, estamos tocando esto, no soy un narcogobierno y voy a tratar de acomodar y pacificar el país, ¿no? Que eso es lo importante. Yo les digo, apoyemos a la presidenta, apoyemos la narrativa de Morena y sigamos haciendo historia con la cuarta transformación y no caigamos en la narrativa de la derecha, no se dejen engañar, infórmense, por favor, y sobre todo, pues, la información es poder, siempre. Muy bien, Susi. Un Perfecto, abrazo y gracias por vernos esta semana y compartir y denle su perfecto. like. Bueno, muchas gracias, compañeros. Nos vemos la semana que entra. Hasta luego.